Muy buenos días, niños y niñas del primer año básico. Les habla su profesora Marianela Vázquez y hoy día nos corresponde la asignatura de Historia. Pero para comenzar, como siempre, debemos saber cuál es nuestro objetivo. El objetivo del día de hoy es observar y describir paisajes de tu entorno local. En esta segunda etapa te enseñaré lo que son los paisajes. Los paisajes son la combinación de elementos naturales, es decir, que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, el mar es un elemento natural, la cordillera, los árboles, todo eso son elementos naturales. Y está combinado con elementos no naturales. Estos son los que son hechos o creados por el ser humano y se puede observar desde un lugar determinado. Los elementos no naturales son, por ejemplo, las calles, los edificios y todo lo que crea el ser humano. En esta tercera etapa de la clase te enseñaré sobre los elementos naturales de un paisaje. Son aquellos que observamos en la naturaleza, como la cordillera, el mar, lagos, ríos y vegetación. Cuando hablamos de vegetación podemos hablar de las flores, de los árboles, entre otros. La primera imagen que te voy a mostrar es la cordillera. En la clase anterior hablamos de la cordillera de los Andes. ¿Recuerda de qué se trataba? En la segunda imagen te presento un río. Y los ríos son corrientes de agua que fluyen, es decir, que avanzan hasta llegar al mar o llegar a lagos, como en la tercera imagen que te presento. Si tú te fijas ahí, es como un pequeño mar. Generalmente provienen desde los ríos. El río avanza y llega a los lagos. Esta puede ser de agua dulce, pero también de agua salada. En esta cuarta etapa de la clase te voy a enseñar sobre los elementos no naturales de un paisaje. En la diapositiva anterior hablamos de los elementos naturales que nacían de la naturaleza, como los lagos. En cambio, los elementos no naturales son aquellos que son realizados por el ser humano o construidos. Por ejemplo, la primera imagen que nosotros observamos es un edificio. El ser humano lo construye y está dentro de un paisaje, pero no es natural. También las casas donde tú vives, esto es un elemento construido por el ser humano. Las calles por donde transitabas también es un elemento no natural, está construido por el ser humano. Y los puentes que nacieron para cruzar desde un lugar a otro. Hay muchos elementos no naturales dentro de los paisajes y estos que están acá son un ejemplo para que tú los conozcas. Para finalizar la clase del día de hoy debemos recordar, y lo primero que vamos a recordar es el objetivo del día de hoy, que era observar y describir paisajes de tu entorno local. Lo primero que conocimos fue la definición de paisaje. Y dijimos que la definición de paisaje era la combinación entre elementos naturales y elementos no naturales. ¿Qué eran los elementos naturales? Tómate un momento y piensa qué era. Los elementos naturales eran aquellos que nacían ¿dónde? En la naturaleza. ¿Algún ejemplo para esto? Piensa. Los lagos, por ejemplo, muy bien. Y también teníamos los elementos no naturales. Y los elementos no naturales eran aquellos que estaban construidos por el ser humano, como la casa donde vives. Y para finalizar ya todo, tenemos la tarea. La tarea del día de hoy es pegar o dibujar. Si dibujas, tienes que colorear elementos naturales y no naturales de un paisaje. Esto lo vas a señalar. Es decir, vas a colocar el título a qué pertenece, si pertenece a elementos naturales de un paisaje o elementos no naturales. Espero que hayas entendido la clase del día de hoy y nos vemos en la próxima.